Hola, mi nombre es Cristian Javier Meo Sandoval, soy estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas en la UNAD. El día de hoy voy a hacer la presentación a la introducción de los dispositivos semiconductores para la materia de física electrónica. Este, este es mi documento para verificar la identidad. Listo. Bueno, para entender cómo funciona la corriente AC hay que tener en cuenta algunos conceptos claves. El estudio de las señales alternas siempre se hace para ondas senoidales y sus parámetros más importantes son la amplitud, el periodo, la frecuencia y la fase. Bueno, la amplitud denotada con la A es la magnitud máxima del desplazamiento con respecto al equilibrio, es decir, el valor máximo del voltaje o de la corriente. Normalmente se denota en electricidad como Vmax o eh, el periodo denotado con la T es el tiempo que tarda un ciclo y siempre es positivo. La unidad del periodo en el sí es el segundo, aunque a veces se expresa como segundos por ciclo. La frecuencia denotada con la F es el número de ciclos en la unidad de tiempo y siempre es positiva. La unidad de frecuencia en el sí es el Hertz, por ejemplo, en el sistema interconectado nacional la frecuencia de 60 hercios. Esto quiere decir que un segundo se completa en 60 ciclos de la señal. Generalmente la fase indica en qué punto del ciclo se encontraba la señal cuando t es igual a cero. Normalmente la fase es cero en circuitos resistivos, pero en circuitos que se manejan cargas reactivas, esto puede variar. El valor medio de una señal es la medida aritmética de los valores instantáneos. En un intervalo de tiempo se puede calcular considerando el área bajo la curva descrita por la señal por medio de la siguiente expresión. O sea, el valor medio es igual a uno de los periodos por la integral, es un intervalo del periodo de la señal en función de tiempo. Por otra parte, el valor eficaz, pues, de una corriente periódica es la corriente de CD que se suministra la misma potencia por promedio de una resistencia en la corriente periódica. Sus siglas dadas porque en inglés significa root mean square, valor cuadrático medio, y su expresión viene dada por la raíz cuadrada de de la misma expresión. El valor medio del valor medio pero con la señal al cuadrado. Eh, la zona Zener de un diodo es cuando el diodo se polariza en inversa. Esto es cuando se rompe el voltaje, la polarización inversa empieza a conducir el diodo. En esta zona la corriente sube considerablemente, pero el voltaje varía poco. Eh, bueno, la siguiente, la corriente de fuga inversa es la pequeña corriente que se establece al polarizar inversamente el diodo por la formación de pares de electrón hueco debido a la temperatura. Eh, en un diodo ideal se desprecia esta integral para facilitar los cálculos. Eh, bueno, finalmente la pregunta que tuve que responder fue ¿por qué se refiere la corriente AC sobre la DC? ¿Por qué prefiere la corriente AC sobre la DC para la transmisión de corriente eléctrica entre las estaciones y puntos domiciliarios? Bueno, principalmente hay tres razones para esto. La primera es que por las pérdidas de potencia en la transmisión en DC son mayores
Esto ya que mm, la corriente debe ser mayor. Y segundo, que se puede aumentar o disminuir el voltaje más fácilmente con los transformadores. Y tercero, pero no menos importante, esto que la generación en AC es más sencilla que en DC. Esto quiere decir que si quisiera transmitir en DC, habría que convertir y esto quiere decir un gasto más, además de complicar la transmisión. Bueno, ya por último, pues la bibliografía de donde tomé los datos. Muchas gracias a todos por la atención.